Gracias, Señor mío. Podemos tomar nuestros asientos. Vamos a pedir que mientras nos estamos sentados no nos distraigamos, así podemos continuar con este tiempo de calidad que le estamos dando a nuestro Señor. Amén. Me gustaría introducir un poquito lo que hoy vamos a estar hablando con respecto a qué pasa cuando nosotros estamos en la iglesia y escuchamos la palabra de Dios. Muchas veces suele haber una perspectiva equivocada al respecto, y es que nosotros venimos para poder recibir aliento, para continuar como estamos, o cumplimos para estar bien con Dios y con todo el resto. Tal vez tiene algo de positivo, algo de acertado todo eso, pero no es una verdad completa. La verdad completa es que cada vez que nosotros escuchamos palabra de Dios, la palabra de Dios tiene un objetivo y es reenfocarnos en la realidad de Dios. Estamos continuamente expuestos cada día de nuestra vida a la corriente que este mundo genera y lógicamente no hay lugar para Dios. Pero en el momento en el que nosotros venimos a la iglesia, volvemos a ponernos nuevamente en perspectiva con respecto a la realidad espiritual, realidad que a menudo en la vorágine de la vida solemos perder. Mire, es tan importante lo que ocurre o la dinámica que ocurre cuando estamos juntos como cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que simplemente una sola palabra puede cambiar tu vida, una sola palabra, no de hombre, sino de Dios, puede hacer que tu vida entre definitivamente en el curso que Dios trazó. Yo recuerdo cuando recién me convertí, la iglesia a la que asistía era una iglesia muy grande, era una de las iglesias más grandes de Mar del Plata. Era un templo muy largo, alrededor de 300 personas con esos bancos tradicionales, ¿no? Y yo no tuve la dirección de otras personas. Cuando recién me convertí, no tuve maestros, no tuve personas que me discipularan, que me dirigieran, porque tal vez era un poquito, ¿no es cierto?, la norma de la iglesia, la dinámica de la iglesia. Entonces, me convertí en un hombre de oración por falta, por carencia, buscando en Dios aquellas cosas que no podía estar recibiendo. Y me acuerdo un día, yo no sabía lo que eran los dones que el Señor da en el cuerpo de Cristo. Sabemos que son don de profecía, palabra de ciencia. No los conocía, no sabía de lo que se trataba, ¿no? Pero sí sabía que la presencia del Dios vivo estaba en ese lugar. Y yo tenía un problema con respecto a algo que ya sé, en usted no es un problema ahora, que es interpretar la gracia de Dios, porque es algo que se ha enseñado, se ha predicado. Bueno, pero yo tenía un trauma tremendo, porque no lo lograba entender. Yo creía que con mis méritos podía ganar el favor de Dios y me quedé inmediatamente al poquito tiempo sin nafta y me daba cuenta de que yo no podía ganar el favor de Dios, pero tampoco tenía alguien que me lo explicara cómo era. Entonces eso ya estaba generando una desesperación en mi vida porque me encontraba que queriendo hacer la voluntad de Dios, como decía el apóstol Pablo, cada vez estaba peor, me sentía peor. Entonces ahí comprendí lo que es el cuerpo de Cristo, la iglesia y el Dios vivo en medio de la iglesia. Yo me fui al último lugar, estaba la iglesia llena, como 300 personas, y se estaba adorando y yo estaba con la cabeza, ¿no es cierto?, en mi problema. Y de repente se sienta todo el mundo y yo digo desde atrás, estamos hablando de 300 personas, o sea, sería 4 veces más largo este salón para atrás. Imposible que alguien escuche, aparte que yo lo había dicho para mí mismo, y era tal la desesperación mía que yo le digo, Señor, yo no entiendo cómo es la gracia, ¿realmente me perdonaste de mis pecados? Y vos sabés que se levanta una mujer del primer asiento, se da vuelta y mira así para atrás, ¿no? Mira así tipo un abanico para atrás. Se ve que el Señor se lo puso, pero no sabía a quién le hablaba. Y esa mujer dijo, ¿no te dije que te lavé con mi sangre y perdoné todos tus pecados? Mirá, lo cuento y me sigue agarrando escalofrío. Salí corriendo de la iglesia.
Me corrieron dos hasta la esquina, no me alcanzaron. Salí corriendo porque explotaba. Era Dios que me estaba hablando. Y ahí uno entiende la dinámica espiritual que ocurre en el cuerpo de Cristo. Todos llegamos con necesidades. Tal vez esto fue algo un tanto espectacular, era necesario por el tiempo que uno estaba viviendo, pero no tiene que caer necesariamente en eso. Simplemente una palabra dicha es la que vos estás tal vez necesitando en este tiempo, y no es ni más ni menos que el Espíritu Santo de Dios obrando en el corazón de cada uno de nosotros. Cada vez que predicamos la palabra de Dios y escuchamos, nos ponemos en perspectiva con lo que Dios es y con lo que Dios quiere. Por eso es muy importante poder llegar a la iglesia con la actitud correcta. Amén. En esta noche voy a hablar algo acerca del crecimiento del reino de los cielos. Algo que tiene que ver con cada uno de nosotros, que tiene que ver con entender un poquito el tiempo en el que estamos viviendo y entender un poco cómo es que Dios se mueve en el tiempo en el que estamos viviendo y en medio de ello en nuestra vida, y cuál también es nuestra responsabilidad. Para eso yo te invito a abrir la palabra de Dios en el Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo 31 al 33. Mateo 13, 31 al 33. Dice así la palabra de Dios. Otra parábola les refirió diciendo: el reino de los cielos es semejante al grano de mostaza que un hombre tomó y sembró en su campo, el cual a la verdad es la más pequeña de todas las semillas, pero cuando ha crecido es la mayor de las hortalizas, y se hace árbol de tal manera que vienen las aves del cielo y hacen nidos en sus ramas. Otra parábola les dijo: el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Entonces vamos a ver que a través de la palabra de Dios nos habla del reino de los cielos y nos habla de un carácter creciente del reino de los cielos. Pero la pregunta que nos haríamos todos es: ¿qué es el reino de los cielos? Bueno, el reino de los cielos tiene que ver con el gobierno de Dios en este mundo. Pero sí también es importante que usted pueda interpretar que si bien el reino de los cielos está presente en este mundo, es el gobierno de Dios, es Dios entre los hombres, vamos a ver también que hay otro reino, que es el reino de este mundo, que, como decía Jesús, está bajo el maligno. O sea que hay un reino que está en conflicto con otro reino. ¿Cómo se manifiesta este conflicto? Bueno, de manera extremadamente visible vamos a ver la opresión que hay sobre lo que es la iglesia, sobre lo espiritual. Pero de manera personal vamos a ver ese conflicto interior que sucede adentro nuestro. Aquello que pelea por Dios y aquello que pelea por este mundo. Esto está presente. Pero algo que nosotros tenemos que entender, que hay un carácter evolutivo, creciente del reino de los cielos. Y a diferencia del reino de este mundo, el reino de los cielos crece de una manera procesiva. Crece desde algo pequeño a algo grande. Los reinos de este mundo, o el reino de este mundo, creció de una manera grande y va hacia su ocaso, mientras que el reino de los cielos crece desde algo pequeño hasta convertirse finalmente en aquello que todo lo va a llenar en todo. Entonces es importante que nosotros podamos entender cómo crece el reino y también que podamos entender el concepto o el criterio correcto de crecimiento. Esto es algo que como cristianos hacemos agua porque tenemos una mala comprensión del crecimiento. El crecimiento es un principio vital que está presente en cada uno de nosotros, no solo en lo espiritual, en lo biológico y en todas las cosas, aún en la realización personal, donde de manera innata nosotros lo que queremos es crecer en todas las cosas para realizarnos, crecer en nuestra familia, crecer en lo material. Pero ¿qué es el crecimiento o el crecimiento sano? Bueno, el crecimiento tiene un montón de elementos integrados, no es solamente crecer en un área. Yo recuerdo que cuando en la época mía, hace mucho tiempo, cuando yo tenía 16 años, ¿qué pasa? Nosotros queríamos ir a bailar, ¿no? Conocía al Señor, lógico, ¿no?
Nosotros queríamos ir a bailar a unos boliches que podían entrar a esos boliches, ¿quiénes? Las personas mayores de 18 años. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros queríamos crecer para que nos dejaran pasar. ¿Y qué hacíamos a veces? Y bueno, nos dejábamos crecer el bigote. Imagínate con 16 años, los pelitos, ¿no? No es que con eso vos... Nos poníamos de punta de pie y por supuesto los de seguridad que conocían todas las cosas, había querido mostrarme los documentos, nos vestíamos como gente más grande, todo, pero queríamos emular un crecimiento que no había, que no estaba. Lo veo también en el gimnasio, muchas veces como personas que quieren crecer físicamente, ponen cierto énfasis en determinadas partes del cuerpo, descuidan otro, y en vez de crecer, ¿qué pasa? Se malforman. Esto también suele pasar en la vida del cristiano. Sí tenemos que entender que el crecimiento sano es un crecimiento integral, es un crecimiento que compromete todo. Si yo quiero crecer en altura, van a haber varias cosas de mi cuerpo que van a estar comprometidas. Tendones, huesos, un montón de cosas, inclusive la parte cognitiva, todo va a crecer, porque no es que yo voy a crecer en altura, voy a crecer en la proporción de lo que soy como persona. O sea que ese crecimiento va a ser abarcativo. El crecimiento del reino es exactamente lo mismo. Por eso es que está expuesto a procesos y eso es lo que muchas veces nosotros no entendemos como hijos de Dios. Creemos que ese crecimiento es un poco como cuando yo era joven que me quería dejar largo el bigote. O sea, muchas veces queremos crecer en apariencia o queremos tener una apariencia de crecimiento, pero nos escapamos un poquito de lo que es el crecimiento integral. Eso es una paradoja. ¿Cuántas veces nosotros abandonamos la instancia de crecimiento? ¿Cuántas veces la pareja se rompe cuando está a punto de madurar? ¿Cuántas veces yo me escapo del lugar cuando estoy a punto de ser promocionado? ¿Cuántas veces me escapo de los procesos en donde Dios está haciéndome crecer de verdad? ¿Por qué? Porque me parece que es todo lo contrario. Me parece que si yo sigo acá, en este lugar, en esta situación, yo voy a perder y yo no voy a crecer. Y no te estás dando cuenta y estás creciendo. Entonces el crecimiento involucra todo esto. Y el reino de los cielos es algo pequeño que se va haciendo grande, cada vez más grande. Cuando yo comencé a estudiar, a conocer al Señor, las iglesias no eran ni la mitad de lo que son ahora, ni en cantidad, ni en tamaño, ni en nada. El Evangelio se está predicando, como lo dijo Jesús, de una manera exponencial. Y a lo largo de toda la historia, el reino de los cielos fue desarrollándose. Desde los tiempos del Antiguo Testamento hasta la iglesia, que fue el misterio oculto. De la iglesia hasta los últimos tiempos en donde nosotros hoy estamos involucrados. Sigue creciendo. Yo ni me imaginaba lo que eran falsos maestros, falsos apóstoles en el momento en el que estaba estudiando. Hoy están por todos lados. Ni me imaginaba que se podían predicar mensajes como los que se están predicando. Y hoy se están predicando. Y esto tiene que ver con el carácter evolutivo de las cosas. Jesús habló hacia dónde iba la iglesia. Y aún en Apocalipsis, hacia dónde va el mundo. Y nos vamos a dar cuenta que todo tiene un carácter evolutivo, un crecimiento para llegar a la consumación de todas las cosas. Y ahí entra nuestra parte. En este crecimiento nosotros podemos ser parte de él acompañándolo o podemos estar al margen del mismo. Una cosa no tiene que ver con la otra. El crecimiento del reino va a seguir. Yo puedo ser parte de él o no. Yo puedo crecer acompañando esto o puedo quedarme en el camino. Nosotros nos vamos a dar cuenta que Jesús hizo mención de muchas parábolas del reino, entre ellas las parábolas de la Virgen, en la que el esposo se iba y después volvía. Hay un carácter evolutivo, hay una espera, en la que las que tenían aceite o quedaron con aceite acompañaron ese desarrollo, mientras que las otras se desprendieron y cuando llegó el momento no tenían con qué responder. Bueno, es mi deseo que en esta noche podamos juntos ser desafiados a este crecimiento del reino. El reino crece y eso no es el problema. El problema es, ¿estamos acompañando nosotros con nuestras vidas este crecimiento?
Leyendo la palabra de Dios, vi 3 ejemplos que tal vez nos pueden ayudar a nosotros en áreas necesarias en el crecimiento evolutivo del reino. Tal vez a través de la palabra de Dios podemos revisar un poquito nuestra vida para ver cómo está al respecto. Y la primera de ellas tiene que ver con el crecimiento en el oír. Esto no le voy a decir que lo busque ahora, téngalo después para estudiar en su casa. Va a ver que en Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 1 al 13, nos va a estar hablando de la historia de un joven que aprende a oír a Dios. Con esto nosotros tenemos un problema muy grande, porque yo siempre escucho, si yo escuchara a Dios, o si Dios me hablara a mí, déjame decirte una cosa, hace rato que Dios viene hablando. Pero muchas veces nosotros tenemos una expectativa de lo espectacular, de que Dios va a hablar tal vez como te conté yo hoy, ¿no? Que habló a mi vida. Eso fue una excepción. La realidad es que a veces nosotros, con respecto a lo que queremos estar escuchando, esperamos que Dios nos hable de una manera espectacular con respecto a eso. Y tenemos un grave problema, que hace tiempo que Dios viene hablando a nuestras vidas y no le estamos prestando atención. Porque lo estamos esperando por el lado de lo espectacular, pero estamos menospreciando desde el lado de lo cotidiano, de lo común, que finalmente es donde están las cosas más importantes. Una de las cosas es lo que queremos y otra cosa es lo que tenemos que hacer. Y Dios habla, y no solamente va a hablar a partir del pastor en la iglesia, a partir de un profeta. Dios va a hablar a partir de tu marido, a partir de tu hija, a partir de tu esposo. Él continuamente va a estar hablando. El problema no es que Él no hable, el problema es que nosotros no escuchamos. Mirá, mi abuelo era una persona muy mañosa, extremadamente mañosa, y era sordo. Y se había comprado el aparatito. Y después nosotros nos confundimos todo, porque decíamos realmente, ¿escucha o no escucha? Cuando estábamos en la mesa y salía un tema que no le convenía, bajaba el aparatito. Cuando estábamos hablando algo que no queríamos que él escuchara, subía el aparatito y se acercaba, ¿viste? Y vos no sabías cuando le funcionaba el aparatito o no le funcionaba, pero él lo manejaba. Él escuchaba lo que quería escuchar y lo que no quería escuchar entraba en pausa y se terminó. Hablen lo que quieran, yo me río pero no escucho nada. Y a veces nosotros somos de la misma manera. Cuando Dios habla, no siempre queremos escuchar lo que Dios nos está diciendo y bajamos el aparatito. Y a veces cuando viene algo de lo que nos interesa a nosotros, subimos el aparatito y nos arrimamos. Entonces el problema no es Dios. El problema tiene que ver con nosotros. No es que Dios hable, es que nosotros no queremos escuchar a menudo lo que Él nos quiere decir. Ciertas cosas sí y otras no. Entonces esperamos que todo sea de una manera espectacular. Pero Dios te habla desde lo sencillo. Jesús habló a sus discípulos desde caminar con ellos y ellos no podían entender. Porque como dijimos anteriormente, a veces nuestros sentidos están comprometidos con otra cosa. Si yo estoy escuchando otra cosa, me va a costar escuchar el silbo apacible del Espíritu Santo. Si yo estoy queriendo hacer una cosa opuesta a la que el Señor me está hablando, lógicamente le voy a dar más crédito a eso que a lo que el Espíritu Santo me habla. Entonces, cuando nuestros sentidos están comprometidos, es difícil poder escuchar. No es que Él no habla, Él habla y Él es extremadamente claro. Te voy a dar un caso. ¿Cuántas veces vos sabés lo que tenés que hacer, pero te engañás y lo postergás? ¿Y cuántas veces viene una situación que te desacomoda del lugar? ¿Y qué es lo que inmediatamente viene a memoria? Lo que tenés que resolver que no resolvés. Esa situación te desestabiliza. ¿Te acordás de la mujer samaritana? Cuando Jesús comienza a hablarle, ¿qué es lo primero que sale de ella? Su pecado. Porque su conciencia continuamente le estaba mostrando eso. Entonces lo primero que sale. En nuestra vida es lo mismo. Pero nosotros postergamos, dilatamos, pero querida iglesia, el reino de los cielos crece. Crece en un carácter evolutivo. Y nosotros tenemos que acompañar este crecimiento para que nuestra vida alcance aquello que realmente estamos necesitando.
Si no, el reino va a seguir avanzando y nosotros nos vamos a quedar en el camino. Samuel representa la vida de un hombre, de un joven, que está en un contexto muy difícil. Muy difícil de escuchar a Dios. ¿Por qué? Porque a la gente no le interesaba Dios. No le interesaba a Dios porque había un problema en el liderazgo del pueblo. Se toleraba el pecado, se toleraba la indiferencia, se toleraba la frialdad. A los sacerdotes era un juego ministrar. Bueno, hoy tengo que predicar la palabra. A ver en internet qué sermón puedo predicar. No había internet en esa época, ¿no? Pero bueno, es un poquitito el ejemplo, ¿no? La cosa era liviana, no había presencia de Dios, no había búsqueda del Señor. Dice la palabra del Señor que no había revelación, no había palabra. ¿Y qué pasa cuando no hay palabra fresca? ¿Qué pasa cuando no hay revelación? La gente se acostumbra a las formas. Entonces voy a escuchar algo que me aliente, sigo como estaba antes, pero cuando hay palabra viva, la interioridad del individuo se desnuda, pero a su vez también la palabra viene como el medio necesario para salir de ese lugar. Y esa renovación espiritual no hace ni más ni menos que darnos una radiografía de lo que es el reino, un Dios vivo que está trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Entonces todo este contexto hacía de que Samuel no entendiera muy bien. Pero de repente él comenzó a escuchar y le parecía que era el sacerdote Elí que le estaba hablando en el templo. Y él va y le pregunta, ¿qué querés? Y el sacerdote le dice, yo no quiero nada, no te dije nada. Se va de nuevo a acostar, siente de nuevo que le están hablando y así sucesivamente hasta que Elí entiende que es Dios el que le está hablando a este joven. Y dice, la próxima vez decí, habla Jehová, que tu siervo oye. Dicho y hecho, de nuevo Samuel va, dice, habla Jehová, que tu siervo oye, y el Señor le revela toda su palabra para el pueblo. Vos fijate el carácter progresivo, una noción, una voz que inquieta, hasta que finalmente hay una palabra revelada. Pero antes que eso, ¿qué hay? Dice la palabra que este joven ministraba en la presencia de Dios. Era distinto a todos los demás. Hay una actitud de querer escuchar. A veces nosotros queremos escuchar para convencernos. A veces nosotros queremos escuchar lo nuestro, pero la pregunta que en esta noche te hago, ¿hay en tu vida una actitud de querer escuchar para poder responder a lo que Dios quiere decir? Yo quiero hacerte en esta noche una pregunta, un desafío. Vos en esta noche te animás a decir de la misma manera que Samuel dijo, habla Jehová, porque tu siervo oye. Tal vez estás escuchando ruiditos, molestias, y ahora no alcanzás a entender que es la voz de Dios. Pero es necesaria una actitud. Señor, estoy dispuesto a escuchar y estoy dispuesto a obedecer. Entonces, Señor, háblame porque tu siervo va a obedecer. ¿Te animás a abrazar este desafío? Amén. Hay una segunda evolución que también está compuesta por una figura, ¿no? Y esto lo podemos ver en Ezequiel 47, 1 al 12. De nuevo, no lo busque, téngalo como cita bíblica, Ezequiel 47, 1 al 12. Y es la visión que tiene el profeta Ezequiel con respecto a un río que sale de los quiciales, o sea que sale de abajo del templo, un pequeño río que sale. La mayoría de ustedes conocen la historia, pero yo quiero hacerte una pregunta. ¿Qué pensarías vos si del templo, de la iglesia, sale un hilito de agua por abajo? Se rompió un caño, hay algo que está perdiendo, hay algo que está roto. Es muy difícil tratar de entender que en esto hay una visión espiritual. Sin embargo, la palabra de Dios me dice en el libro de Apocalipsis que Cristo era el templo. Y me habla de ríos de agua viva que no son ni más ni menos que el Espíritu Santo saliendo del Cordero. Esa era la visión que el profeta estaba teniendo. Pero ¿qué es lo particular? Lo particular era que era un hilo muy finito que iba creciendo y se iba convirtiendo en un gran río. Es como venimos hablando, es el carácter procesivo del reino.
A veces nosotros menospreciamos las pequeñeces. No queremos lo poquito, queremos que la cosa sea ya, inmediatamente. Dios tiene procesos. Vos no podés saltar de donde estás a lo que vas a hacer si muchas cosas de tu vida no son tratadas. No podés alcanzar lo que querés si otras cosas que están concadenadas con esas también no son tratadas. Si no estás en el tiempo justo, tampoco. El carácter de crecimiento está ligado entre sí. Y este río comienza a salir como un pequeño hilo y se va convirtiendo cada vez en un arroyo más grande. Y lo loco de este río que sale de ahí dice que todo lo que tocaba lo vivificaba. Pone el contraste del mar muerto, que era un mar cerrado donde la salinidad hacía estériles esas aguas, pero dice la palabra que cuando esas aguas tocaban el mar muerto, el mar recuperaba vida y todo lo que tocaba lo vivificaba. ¿Y qué es esto? Ni más ni menos que la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Cuál es la muerte espiritual? Es la separación de Dios. Son aquellas áreas de mi vida en donde no le he dado incidencia a Dios, en donde Dios no lo dejo entrar ahí, son áreas muertas en nuestra vida. Pero cuando el Espíritu Santo toca esas áreas muertas, ¿qué pasa? Comienza un crecimiento verdadero. ¿Por qué? Porque la vida de Cristo entra y comienza desde esa pequeña semilla a convertirse en un gran árbol. A veces no crecemos porque queremos que nuestro hombre natural, nuestra mujer natural sea modificado. Y eso no funciona, eso es hipocresía, eso es imagen, eso yo voy a mostrar una cosa y voy a hacer otra. Pero cuando el Espíritu Santo se desarrolla dentro mío, da fruto. ¿Y cuál es el fruto? No son las buenas obras, es la vida de Cristo adentro mío que produce buenas obras. El fruto es su vida renovándose adentro mío. Esas son las aguas vivas. Y esas aguas van creciendo y van creciendo. Pero ¿qué es lo más importante de todo esto? Lo que el profeta tiene que hacer. Las aguas crecen. Pero juntamente con el crecimiento de las aguas, el profeta tiene que entrar en este río. Y primeramente va a entrar un poco. Y luego va a ser invitado a entrar más, porque volvemos de nuevo, el crecimiento es procesivo. Y luego va a llegar a un punto en el que va a tener que saltar de donde está a nadar. ¿Por qué? Porque el reino crece de tal manera que termina absorbiendo la totalidad de la vida del individuo. El cristianismo parcial o la falta de entrega es un mal que hoy está presente. Es tibieza espiritual, es religiosidad, es lo que hace que las personas hagan muchas de las cosas que nosotros criticamos. ¿Por qué razón? Porque hay una reserva, porque me quedo con algo y nunca vos vas a poder nadar en estos ríos si vos te quedás con una reserva, si vos te quedás con algo. El profeta va caminando, va pisando, pero hay un punto en el que ya no puede pisar más. Si querés más, tenés que nadar. Pero para nadar tenés que soltar. Muchas veces llegamos a este lugar porque nos parece que es demasiado nadar en el río de Dios. Nos parece que es demasiado perdernos en Cristo. Entonces, por las dudas, por si todo sale mal, o por si esto es mucho, con algo me quedo. Y con lo que me quedo no me deja saltar. Y si quiero saltar con lo que me quedo, me hundo. No puedo nadar. Entonces el crecimiento del río tenía que ir acompañado a la decisión del profeta. Tenía que ir cada vez más. A veces nosotros queremos un gran crecimiento o ver un gran crecimiento, pero no ser parte de ello. ¿Por qué? Porque algo retenemos para nuestra vida. El que ama su vida la pierde y el que la pierde la va a encontrar. Cristo no va a permitir que pierdas nada que sea de valor eterno para tu vida. Pero tal vez muchas cosas en el camino, que son las que hoy no te permiten entrar en ese lugar, tienen que ser de una vez por todas entregadas. No podés nadar con una carga, no podés nadar sujetando algo que tenés que entregar. Solamente podés nadar cuando sueltes esa carga y te arrojes completamente a ese río, porque ese río crece, 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 pero yo puedo ser parte de ese río o me puedo quedar a la orilla. Entonces yo voy a acompañar el crecimiento del reino o me voy a quedar como un espectador. ¿Se entiende esto?
Entonces, hoy por hoy, ¿cómo puedo traer a una figura más concreta? Bueno, volvemos de nuevo a la mujer samaritana. Esta mujer empezó a ver en Cristo ese río que comenzaba a salir y esas palabras comenzaron a reactivar su interioridad. Y en eso ella es sana, ella confiesa su pecado, pero claramente ella quiere más de ese agua viva. Y Jesús le señala que ese agua iba a ser una fuente en su corazón que saltaría para vida eterna. ¿Cuál es el resultado final de esta mujer? Una transformación interior. Esta mujer sale corriendo, deja la vasija ahí a un costado y le habla a todo el pueblo que la relegaba, el pueblo que la rechazaba. Ahora le habla, ¿por qué? Porque el río está adentro de ella. Ella ya está nadando en el río. ¿Por qué nosotros a veces vivimos vidas estériles? Todavía no hemos soltado la carga, todavía no nos hemos arrojado al río, todavía no estamos nadando. Y en el carácter evolutivo del reino, no hay lugar para el que se queda en la orilla. El paso siguiente es nadar. Amén. Y la última figura de crecimiento de la cual yo quiero estar hablando está también en el profeta Ezequiel, capítulo 37, versículo 1 al 14. Y tiene que ver con el crecimiento, pero esta vez es desde la restauración. La palabra de Dios nos dice que es imposible que como cristianos no tengamos caídas. Es imposible que en algún momento como cristianos no tropecemos. Ahora, luego, ¿qué hay sobre la vida de todo hijo de Dios? Hay una restauración, hay una posibilidad de volver de nuevo a lo perdido. Ahora, es difícil. Es más difícil la restauración que la caída. ¿Por qué? Porque muchas veces en la caída comienzo a construir algo independiente a Dios. Y cuando me doy cuenta de que estoy equivocado, yo tengo que volver nuevamente. Y para volver, no es, bueno, listo, avanzo. Para volver a Él tenés que deshacer lo que está construido fuera de Dios. Y esa es la parte de mayor dificultad en la vida de muchos. ¿Y eso qué implica? Eso implica entrega. Eso implica que el orgullo tiene que bajar, eso implica arrepentimiento y a partir de ahí puede haber una renovación. Cuando yo me quedo en ese lugar caído y creo que desde ese lugar yo voy a avanzar, me estoy engañando. Eso lo único que está haciendo, está drenando la vida del espíritu. Entonces viene la figura de la cual habla el profeta, que es el valle de los huesos secos. ¿Qué está representando esta figura? Huesos secos, es muerte. No solamente muerte, seco, quiere decir que hace tiempo que están en ese lugar. Expuestos, para el israelita, un esqueleto, los huesos expuestos, era una deshonra total. No había problema si el muerto estaba enterrado, pero si el muerto estaba arriba, era la deshonra más grande que podía haber. Ese era el estado en el que estaba el pueblo de Dios. Un montón de huesos secos, expuestos, cuando el propósito de Dios para ese pueblo, ¿cuál era? Un pueblo diferente a todos los pueblos de la tierra, un pueblo en el que Él iba a caminar sobre ese pueblo, un pueblo que iba a llevar el conocimiento de Él a todas las naciones. Pero ese pueblo prefirió el ídolo antes que al Dios vivo. Ese pueblo prefirió servirse a sí mismo antes que servir a Dios. Ese pueblo decidió ser como los demás pueblos de la tierra antes de tener una identidad diferente. Y eso es lo que pasa muchas veces hoy en la iglesia también. Siendo que Dios dio un propósito definido para que desde ese propósito participáramos de la plenitud de Él, por tener agarrada esa carga, por no querer nadar, me voy convirtiendo lentamente en un montón de huesos secos. La vida de Cristo se va drenando de mi vida y lo único que queda es lo natural, lo único que queda es aquello que no tiene fruto eterno. Pero viene el tiempo de la restauración, y el tiempo de la restauración, ¿con qué tiene que ver? Y tiene que ver con lo que el profeta es guiado a hacer, es guiado a pronunciar la palabra y es guiado a habilitar para que el Espíritu Santo llene la vida de esos huesos. ¿Qué es lo que a mí me restaura de ese estado de muerte espiritual? Yo puedo haber caído, yo puedo hoy estar caído,
Yo puedo estar en esa situación, pero si yo no vuelvo a ese lugar de caída, si yo no resuelvo ese problema definitivamente, voy a terminar siendo un espectador, voy a terminar siendo huesos secos. Pero si dejo que la palabra intervenga en mi vida, si dejo que el Espíritu comience a llenar mi vida, voy a abandonar ese lugar. El pueblo decía, no hay esperanza. En este estado ya no tenemos esperanza. Y muchas veces cuando viene el proceso de restauración, llegamos a un punto en donde decimos, no hay esperanza, se terminó, más de acá no podemos. Pero no creemos en un Dios que lo limitamos a nuestros propios recursos. Creemos en un Dios que tiene recursos más allá de los nuestros. Creemos en un Dios que tiene el poder sobre todas las cosas y creemos en un Dios el cual nuestra situación la puede resolver de 21.000 maneras diferentes. No hay por qué no tener esperanza, pero sí es necesaria una actitud. Es necesario decir, yo quiero salir de este lugar. Es necesario soltar esa piedra para poder nadar en estos ríos. Es necesario oír de la manera correcta la palabra para poder responder a ella. No decir, qué linda la palabra que escuché. Leía justamente cómo el pueblo de Dios en los tiempos de Isaías me daba escalofrío. Ellos iban a buscar la palabra de Dios. Y cuando Dios les decía lo que tenían que hacer, ellos decían, bueno, esto no lo aceptamos. Y el pensamiento de ellos era, sacad en medio nuestro al Santo de Israel y tráiganos profetas que nos hablen cosas halagüeñas. Fíjate cuál es el estado de necedad en el que a menudo podemos caer. ¿Cómo podemos convertirnos en huesos secos cuando el Señor nos ha llamado a ser vasos de vida? Es necesario que la palabra actuase, es necesario que el Espíritu Santo actuase. ¿Y cuál es el resultado final? Un crecimiento. Esos huesos secos se ensamblan y se convierten en un gran ejército. Se convierten nuevamente en el propósito que Dios diseñó para cada vida. No es el plan de Dios que te quedes al margen, no es el plan de Dios que no escuches, no es el plan de Dios que quedes en muerte espiritual como un montón de huesos secos. Es el plan de Dios que en la medida que su propósito crece y se desarrolla, vos seas parte activa en este crecimiento. No te quedes al costado, acompañá el crecimiento. Me acuerdo con respecto a esto, cuando el Señor nos habló acerca de la camioneta. Y bueno, y realmente era una locura, era un sueño, bueno, ¿no? Pero Dios fue haciendo las cosas y había una persona que continuamente me decía a mí, ¿no? Che, ¿cómo van con lo de la camioneta? No dejes de decirme, ¿eh? Y yo no le iba a ir a contar a cada rato, ¿no? Y me llamaba de nuevo, che, ¿y la camioneta cómo van? Y bien, ahí estamos orando. Bueno, no dejes de decirme. ¿Y decirte qué? ¿No? Y así me tuvo loco todo el tiempo. Y finalmente se compró la camioneta. Che, ¿y cómo van con la camioneta? Ya está. Pero no me dijiste nada. ¿Qué querés que te diga? Ya está. Ahora, ¿qué pasó con todo eso? Se concretó. Y esta persona no fue parte. No fue parte de todo eso. Hoy lo ve, pero no fue parte de todo eso. Y digo esto para entender cómo funciona el reino, es lo mismo. La palabra del reino va pronunciándose. Los tiempos, querida iglesia, no son buenos. Es como Jesús lo dijo. Cada vez estamos más cerca de la venida de Cristo. No es para sembrar paranoia, pero si miramos un poquito noticias internacionales, nos vamos viendo que cada una de las cosas se van ensamblando en lo que Jesús habló, en lo que Jesús dijo, y nos vamos dando cuenta que el tiempo va cumpliendo el programa del reino. Pero la pregunta a todo esto es, ¿nosotros cómo estamos? ¿Estamos acompañando este crecimiento? ¿Lo estamos mirando de afuera? ¿Estamos siendo participantes? ¿Estamos escuchando, pero escuchando para querer crecer? ¿Estamos soltando aquello que nos está impidiendo nadar en los ríos del Señor? ¿Estamos dejando que la palabra y el Espíritu restaure nuestra vida?
No hay tiempo para perder, iglesia. Estamos viviendo un tiempo muy especial. Muchas de las cosas que queremos somos nosotros los que las estamos reteniendo por no dejarle a Él tomar el lugar que le corresponde. Las queremos generar nosotros y con Él, pero no funciona de esa manera. Él solo lo va a hacer si nosotros le damos el lugar. Es un tiempo para que puedas participar de Cristo, no de una manera religiosa, sino como una persona viva, como Él es. Pero es tiempo de escuchar, es tiempo de soltar para poder nadar, es tiempo de dejar que la palabra de Dios y su Espíritu restaure completamente nuestra vida. Amén. Voy a invitar a que te pongas de pie.